Buenas noches a todos los que nos hayan saludado y los que entraron un poquito más tarde. Arrancamos hoy y hoy estamos a full, así que vamos con todo y hoy van a hacer un montón de cosas, así que presten atención y vamos para adelante. Bien, hay muchos que me han reclamado, y con justa razón, el tema de los ejercicios que habían quedado de tarea, porque al final yo no alcancé, la verdad, sinceramente estuve con otras cosas y arreglando algunas cosas de la parte de sección y no alcancé a subir la tarea. Más allá de eso, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen por el tema de la tarea de hoy, lo vamos a hacer juntos ahora, los ejercicios que habían quedado de tarea, y vamos a ir acumulando un poco eso, y vamos a seguir avanzando con los temas. Más o menos en la clase anterior habíamos visto el tema de los ejercicios que iban a quedar pendientes, eran el 16, 17, a ver, si yo no digo mal, perdón, 17, 18, 19 y 20, que habíamos dicho, sí, del 17 al 20, eso, igual van a tener la tarea esa, no se preocupen, lo pueden hacer más en la próxima clase, es más, lo vamos a dejar, ¿sí? Lo vamos a dejar pendiente, ¿por qué? Porque ahora, de ahora hasta el otro jueves no vamos a tener clase, el martes no tenemos clase porque es feriado, así que como van a tener una semana, esos ejercicios que iban a estar para hoy, van a ser para la semana que viene. Tienen todo el fin de semana, el feriado y todo para terminarlo. Así que no se preocupen aquellos que hayan querido hacer. Hay gente que me ha mandado los ejercicios por mail, así que no hay ningún problema. Pero, y después estaba la otra secuencia de ejercicios que eran del 20, del 24, ¿sí? Del 22 en adelante, que habíamos visto. Del 22 en adelante era cuando empezamos a trabajar con inicializaciones, ¿se acuerdan? Que era, vamos de vuelta, yo les voy a compartir la pantalla, si no hablo sobre en el aire, para los que no lo tengan en cuenta. Ahí estamos viendo la lista de ejercicios, ¿sí? Habíamos dicho, nosotros habíamos hecho el 22, que era los primeros 5 números naturales, habíamos hecho el 23 también en clase, ¿sí? Que era del 5 al 100, ¿sí? Hasta ahí habíamos hecho en clases la clase anterior, ¿sí? Este era el 22, que habíamos visto antes, donde nosotros lo que hacíamos con este ejercicio era simplemente mostrar en pantalla del 1 al 5, a ver, aguarden un segundo que entró alguien. Bien. Era mostrar del 1 al 5, eso era lo que hacía el ejercicio, no tenía más sentido que ese. Y ahí entró más gente. Bien, el link que me había avisado que llegaba más tarde, no importa. Bien, dijimos entonces, del 1 al 5 lo podíamos mostrar, el 23 planteaba del 5 al 100, y habíamos visto, vamos de vuelta acá, que lo único que teníamos que cambiar era simplemente mostrar, inicializar la variable veces en el número 5, mostrar el número, ¿sí? Y, se me perdió acá, ahí me falta alguien más. Mostrábamos el número 5 y después íbamos incrementando hasta llegar al 100. Pero teníamos que tener en cuenta que el número final tenía que ser 101. Eso lo habíamos visto en clase pasada, y que si nosotros poníamos acá el 100, no nos mostraba el 100 justamente, porque el control lo hacía una vez después de sumar. Entonces habíamos determinado de que es muy importante dónde utilizábamos la sentencia de incrementar la variable y dónde la mostrábamos, ¿sí? Eso es importante. Cuando se modifica una variable, ¿sí? Hay que saber que esa modificación de la variable, o sea, cuando esa variable cambia su valor por el producto de un incremento, por alguna operación, todo lo que viene debajo o que se repita en un ciclo, también se afecta, ¿sí? Entonces, si yo ponía acá en 100, el 100 no lo mostraba, eso lo habíamos visto, ¿sí? Yo ejecutaba esto, fíjense que llegaba hasta el 99 y no me mostraba el 100, ¿sí? Yo tenía que poner un número más para que me muestre hasta el 100, como está en pantalla. Con eso era correcto el ejercicio, yo mostraba desde el 5, vamos hasta arriba, 5, como primer número, y el último número que mostraba era el 100. Este ejercicio estaba correcto y lo habíamos hecho en clase y hasta acá teníamos listo. Habíamos dicho que íbamos a dejar planteado como tarea desde el 24 en adelante, que tenían hasta el 26. Bien, el 24 dice, generar e imprimir los números naturales del 100 al 1 en orden descendente. ¿Sí? Si nosotros
hasta ahora nosotros vimos, primero, que podíamos inicializar una variable para poder llevar el control de los números. Como acá no tenemos que ingresar nada, simplemente tenemos que generarlo, lo podíamos generar con un ciclo repetido. Lo importante era, ese número de veces que yo iba a mostrar el número, lo puedo también le voy a cambiar el nombre de la variable. Es lo mismo, la variable es la misma que de veces, ¿sí? Ahora van a ver cuando hagamos el ciclo repetido. Pongo un número en 0, o lo inicializo, como quiera, ¿sí? Yo voy a repetir siempre una cierta cantidad de veces. En este caso, fíjense, acá, el hasta que, la expresión lógica, o sea, la condición lógica va a ser ¿qué cosa? Que esa variable num, ¿sí? Llega a ¿qué número? Yo tengo que encontrar el último número de la secuencia que voy a hacer. El ejercicio me plantea que yo diga del 100 al 1 en orden descendente. O sea, el primer número que tengo que mostrar va a ser el 100. Y el último va a ser el 1. ¿Está? Entonces, si yo antes inicializaba en 0, ahora puedo inicializar en 100. ¿Sí? Como inicializo en 100, lo primero que voy a hacer es mostrar ese número, ¿o no? ¿Sí? Pero ahora, en vez de mostrar cómo veníamos hasta ahora, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto, bien. Sigo entonces. Ahora dijimos, el ejercicio, estamos acá, el 24 dice, del 100 al 1 en orden descendente. Entonces, el primer número que muestro es el 100. El siguiente número, ¿cuál va a ser? Si es en orden descendente, va a ser el 99. ¿Cómo hago? Ahora, ¿alguien habló? No escuché. ¿Alguien me habló? ¿No? ¿Ahora? ¿No? Profe, nadie habló. Ah, bien. Bueno, vuelvo entonces. Dijimos, el primer número que muestro es el 100, como está en el mostrar, ¿sí? El siguiente número que tengo que mostrar en mi repetir va a ser, si es en orden descendente, el 99, por lógica razón. ¿Cómo hago para llegar al 99 del 100? Desde el 100 hasta el 99, en orden descendente, es el número menos 1, ¿sí? Yo mostré el 100, le resto 1, ahora num pasa a valer 99. Voy a repetir esto, ¿hasta qué número? ¿Cuál es el límite de lo que plantea el ejercicio? El ejercicio dice que el último número que tengo que llegar es el 1. Pero recuerden que si yo voy mostrando primero y restando después, ¿sí? Así como hicimos mostrando primero y sumando después, el número este no va a ser el último número. Acá tengo que poner un número menos que 1, porque va a ser el último número. O sea que tengo que poner hasta 0. ¿Sí? Esto hace esto que vamos a ver ahora. Fíjense, el último número es el 1 y está en orden descendente desde el número, vamos para arriba, el número 100. 100, 99, 98, en orden descendente del 100 hasta el número 1. El algoritmo está correcto, es solamente esa cantidad de sentencias, no tiene más secreto que esto. Lo importante de este ejercicio, así como los otros, es la inicialización, ¿sí?, de la variable que yo quiero mostrar. Eso es lo importante porque yo sé que con eso voy a poder mostrar inmediatamente el número. El decremento, porque esto no es incremento, sino que es decremento, ¿sí? El decremento con el que voy a modificar la variable, o sea que voy restando de a 1, y a la vez el último número que voy a tomar como límite, que no es el último que voy a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando yo llego, por ejemplo, 2, muestro el 2, ¿sí? La variable vale 2, 2 menos 1, ahora vale 1, pregunta si el número llegó a 0, no, repite, y vuelve a mostrar el 1, resta 1, llegó a 0 y ahí recién sale. Si yo lo grafico, es bastante más, vale la redundancia, gráfico de ver, voy a inicializar en 100, muestro el 100, el resto va a pasar a 99, llegó a 0, no, vuelve, muestro 99, el resto vale 98, llegó a 0, no, vuelvo, y así hasta que llegue al 1, llega a 1, muestra el 1, resta 1 más, pasa a valer 0, llegó a 0, termina.
Y con eso hace tan simple como eso de mostrar desde el 100 hasta el 1 en orden descendente. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Alguien que no haya entendido este? ¿Alguien que no haya entendido? ¿No? ¿No? Es muy bueno. Bien. El siguiente ejercicio de esos, era que yo les he dicho la otra vez, que voy de vuelta con ustedes, a imprimir los números pares, del 2 al 100 inclusive. Y acá donde yo les había Se corta, Mauro. Se corta. planteado, Se corta, se corta. ¿sí? ¿Se corta otra vez? Yo no hago nada. Hola, hola. Ahora se escucha. Hola. Es que para internet. Capaz que sea eso. Ay, me descubrió Matías. No, no vale. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Ahora? Sí, Hola, ahora hola. sí. Sí, Ahora sí. Ahora sí. Matías no me descubre así de que yo no pago internet. Qué feo es. Estoy robándolo del vecino, pero no importa. Bien. Que no se entere Eh, nomás. Ahora, no hay problema. Claro, no. No importa, no importa. Ustedes ninguno ve acá cerca, así que no se hagan drama. Bien. Decía, el ejercicio 25, ¿sí? Planteaba el hecho de ser, mostrar los números pares del 2 al 100. Y yo les había planteado, ¿sí? Que no se enloquezcan haciendo soluciones raras, ¿sí? Soluciones raras en este ejercicio. Vamos a ver cómo se puede hacer de acuerdo a lo que veníamos trabajando hasta ahora. Nosotros hasta ahora veníamos haciendo un repetir, ¿sí? De la cantidad de veces que hacíamos, y lo importante era la inicialización. Vuelvo de vuelta con la misma variable, num, igual a 0, ¿sí? Voy a dejarla en 0 por ahora. Voy a tener un repetir, como siempre, hasta que. ¿Cuál es el límite por ahora? Yo lo voy a dejar, ¿sí? Mi variable num supuestamente tiene que llegar hasta 100, porque es lo que corresponde, porque es lo que dice el ejercicio, ¿sí? Del 2 al 100, pero solo los números pares, ¿sí? Si yo digo que es del 2 al 100, obviamente esto está mal, lo primero que tengo que hacer es mostrar el 2. Entonces voy a inicializar en la primer variable que voy a hacer, que va a ser el 2. Voy a mostrar esta variable, el primer número que muestro es el 2. ¿Se entiende lo que tiene que hacer el ejercicio? Tengo que mostrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, así, hasta el 100, ¿sí? Inclusive. Yo inicializo en 2, muestro el 2, el número siguiente, del 2 al 4, ¿qué tengo que hacer? Esa misma variable, incrementarla. Dos. Muy bien, es exactamente. ¿Está? Sumar 2. De esta manera, yo paso del 2 que muestro originalmente, le sumo 2, paso a 4, me pregunta si llego a 100, no, muestro el 4, le sumo 2, pasa a 6, voy a repetir, muestro el 6, y así, con cada uno de los números pares, sin necesidad de hacer ningún cálculo ni nada por el estilo, yo muestro todos los pares simplemente cambiando esto. Esta es la diferencia fundamental y es donde nosotros tenemos que aprender a manejar los incrementos de las variables, ¿sí? Yo, sabiendo esto, voy mostrando los números y los voy de 2 en 2, mostrando solamente los pares. ¿Qué es lo que me falta? El último número. Si yo ejecuto esto, fíjense que me da todos los números pares, ¿sí? Desde el 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, todos los números pares. ¿Cuál es el último número que me muestra? El 98. Clank. Está mal. ¿Por qué? Porque como veíamos de los ejercicios anteriores, el límite superior de este intervalo no puede ser el último número. ¿Por qué? Porque yo primero lo muestro y después lo incremento. Entonces, cuando llega a 98, muestra el 98, le suma 2 más, llega a 100 y sale sin mostrar el 100. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Preguntar el 2 también. Exactamente. Esto va a ser, ¿sí? A los que me están levantando la mano, después ya les doy la palabra, denme un segundito.
a los que me van, lo que voy haciendo esto es que cuando llega a 98 le sume 2, pregunta si llegó a 102, no, ¿sí? Llegó a 100, muestra el 100, le suma 2, 102, pregunta si llegó a 102 y termina. Si yo ejecuto esto, ahora sí, fíjense que me muestra el 100 y me muestra todos los pares del 2 al 100. ¿Sí? Simplemente sabiendo eso yo puedo controlar, ¿sí?, dónde tengo el error y dónde puedo subsanar justamente lo que me está planteando el ejercicio de mostrar todos los números y cuál es lo que no me está mostrando. Si yo a esto, por ejemplo, y les pregunto, estas preguntas que usted me esté respondiendo, le cambio esto acá. Eso, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? No sé por qué sí, pero sí. Eso estaba por preguntar justamente. Todos los que digan Sí, porque sí, está preguntando, o sea, me está preguntando cuál es el mayor, en este caso, positivo, y me está diciendo que... ¿Que le sume 2? no. No, porque está... El número es está mayor a 100 y vos tenés que mostrar 100. Entonces te va a decir no, que sí. porque esto va a seguir contando, va a seguir dando vueltas. Exactamente, va a seguir corriendo. Al contrario, va a repetir hasta que el número sea mayor a 100. No igual sería. Cuando llega al 102 recién va a parar. No, pues el 101 es mayor al 100. Pero está haciendo de Pero 2 en como va 2, así que sumando no va a de haber 2 en 2. 101. Ah, Z en 2, el tuyo, lo que vos decís Z en 2. ¿Viste que aprendiste algo de matemática? Ah, ¿se dan cuenta? A ver, vamos de vuelta y acá. Aclará, Mauro, la idea porque estamos todos medio locos acá. No. La idea era eso, de que todos aporten y que cada uno dé su idea si funciona o no. Y en los que me dicen sí, me tienen que justificar por qué sí. ¿Sí? Esa era la idea. El ejercicio así como está ahora también funciona. Y tal cual lo planteaba Alexis, funciona. ¿Por qué? Porque la condición lógica, que es lo que ustedes me tienen que responder, la condición lógica es la misma, ¿sí? O sea, si yo pongo número para 100 y num, en este caso, igual a 102, ¿sí? Cualquiera de las dos condiciones lógicas finaliza este ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a 100, ¿sí?, muestro el 100 acá. Supongamos que yo llegué hasta acá, ¿sí? Mostré el 100. Num vale 100. 100 más 2 es 102. O sea que ahora vale 102. ¿Sí? Yo acá lo tengo asignado como 102. Pregunta. Número. ¿Es mayor a 100? ¿Sí? Porque es 102. Entonces, está correcto, es verdadero. O sea que esto está bien. Y en la anterior, esperen que saco esto. Uy, qué denso. Y en la anterior, cuando yo había puesto num igual a 102, también estaba bien, porque yo lo asignaba a un valor que sabía que iba a llegar, yo ya sabía que iba a tomar ese número porque estoy sumando de 2. Entonces siempre va a llegar a 102 cuando en algún momento tome ese 100. ¿Está? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Porque y operativamente, ¿cuál es la mejor a utilizar? Ninguna de las dos, ninguna es mejor que la otra. Las dos son válidas porque las dos son correctas. Como también podrías poner que empiecen en 0 y poner el mostrar debajo del num es igual a num más 2. Exactamente. Igual te va a llegar al mismo resultado. Tal cual lo plantea Matías. Exactamente. En Matías, este caso, lo que plantea Matías acá es esto, mira, fíjense, es esto acá. Eso. Pero, al plantear eso, cambia esto. Cambia la condición lógica. Ojo, ahí sí. Yo arranco, inicializo en 0, ¿sí? Le sumo 2, ¿sí? No mostré nada todavía. Muestro el 2, pregunto. Y acá la pregunta, ¿cuál es? Matías, como diste la idea, tenés que decirme en cuánto tengo que poner ahí. O qué tengo que poner como condición lógica. ¿Mayor a 100?
Yo pondría menor a 100. Mayor a 100. Yo ¿Vamos con pondría, esta? no, yo pondría 98. Chan. Sí, sí. Yo pondría 98. Arranco en 2. O ¿Sí? menor a Sí, 100. podés poner menor a 100 igual a 99. No. Mirá, mirá. Yo Igual a pensé que era la 98. misma. Yo pondría Ah, igual a 98. 99 no, porque nunca va a dar claro, 99. Exactamente. La opción es o poner así, ¿sí? ¿Está? Es así, me va a dar correcta y termina en 100, es correcta. O la otra, tal cual muchos plantearon recién, es poner así, ¿sí? Que también da. ¿Está? Cualquiera de las formas que vimos hasta ahora de todo de lo que estábamos viendo recién, nos da lo que tenemos que tener en cuenta, y es para esto, vuelvo a decirles lo que les dije en la clase anterior. Estos ejercicios sirven para dos cosas. Para ver la importancia de la inicialización de las variables, o sea, que yo sepa, inicializar en cero es fácil y sencillo, y normalmente es lo más común. Pero si yo sé que una variable me sirve a mí inicializada en un número en particular, la puedo utilizar de esa manera. Entonces, para eso sirve la inicialización de variables, para que yo pueda manejar la forma en la que utilizo esa variable. Entonces, la inicialización de variables es importante, depende de cuánto la inicialice, si en 0 o en 2. El incremento también lo puedo manejar, saber que si voy de 2 en 2, obviamente voy a hacer dos números pares. Si arranco en un número par, eso también es importante. Yo acá puedo poner incremento 2, pero si yo acá le pongo un 1, ¿sí? Obviamente nunca voy a hacer números pares. Más allá de que sume de 2 en 2, voy a hacer todos números impares. ¿Sí? Y también va a variar en qué número termina el ciclo de repetir, o sea, cuál es el límite que yo le voy a poner al ciclo para mostrar los números que corresponden. Esas tres cosas son importantes: la inicialización, el incremento y el límite final. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Genial, buenísimo. Bien, el 26, y acá vamos a utilizar lo que venimos viendo hasta ahora, más lo que le venimos sumando de antes. El 26 dice: realizar un diagrama que imprima la suma de los 6 primeros números naturales. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto cómo... ¿es el 26 o el 21? El 26. Habíamos visto cómo generar los primeros 5 números naturales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que cómo hicimos en el ejercicio, ¿cuál era? Esto. No, perdón. Este es. Este es el ejercicio 22. ¿Sí? El ejercicio 22, yo utilicé la variable veces, en este caso es lo mismo. Lo que hacía era, con este ejercicio, el ejercicio 22, yo mostraba los primeros 5 números naturales. Si ustedes miran el enunciado del 26, dice: realiza un diagrama que imprima la suma de los primeros 6 números naturales. Es más o menos lo mismo, lo único que le agrego un número. Partiendo de eso, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo tendría que hacer, mostrar los primeros 5, ¿sí? En este caso, lo que hago, vamos por partes. Yo voy a copiar todo esto acá, fíjense, ¿sí? Y porque yo siempre les planteo que los ejercicios son todos medio parecidos, lo único que tienen que pensar. Con esto, así como está, yo muestro los 5 primeros, ¿sí? Pero ahora el ejercicio me dice que son 6. Entonces, en vez de 5, acá voy a poner un 6. Tan simple como eso, ¿sí? Y en vez de mostrar los primeros números naturales, acá me dice que muestre la suma de los 6, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que nosotros, para hacer sumas o totales, utilizábamos qué cosa? Una variable acumulador, ¿sí? Yo la voy a inicializar también el 0. Recuerden que los acumuladores sí o sí tienen que inicializarlos porque no tienen que tener un valor previo para no tener confusiones. Y esos acumuladores lo que hacía que es simple. Tan simple como incrementar el valor de esa variable acumulador con el valor de la variable veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí lo que hice.
Eso va a hacer ¿qué cosa? Primero, yo voy a hacer un repetir, cambié el mostrar por un proceso, ¿sí? En el proceso lo que hice fue una suma. La suma que hace del valor inicial de 0 le suma el valor que vaya teniendo la variable veces, que vamos a cambiarla por la variable num. Es más fácil de ver, por eso simplemente se lo voy a cambiar, ¿sí? Como veníamos viendo recién, ¿sí? Con lo que habíamos visto recién, nosotros vamos mostrando los primeros 5 números naturales. Con esto lo que hacemos, en vez de mostrarlo, es ir sumándolo. Acá me falta esta. Es ir mostrándolo. En vez de mostrarlo, perdón, es ir sumándolo en un acumulador. Cuando termina el ciclo de repetir, yo tengo en la variable suma el valor de la suma de los primeros 6 números naturales. Si yo ejecuto esto, fíjense que lo único que hace, me dice la suma de los 6 primeros números, bueno, me puse números, me olvidé de números, pero bueno, se entiende. Suma de los primeros 6 es igual a 21. Si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, me tiene que dar 21. ¿Será? Sí, da, Mauro. Sí, muy bien, qué grande. Vieron que aprendieron matemática anoche, se están quejando y no saben, ya saben que tienen... Me hicieron hablar en vano, no, ¿te das cuenta? Bien. Van a tener que pagar algunos vinitos también, porque si no, así no va la cosa. Le van a estar ahorrando los muchachos. Bien. ¿Se entendió esto? Lo que hace el algoritmo simplemente es, y les mostré así gráficamente para que ustedes vean la diferencia. Si yo tengo en el otro ejercicio uno que muestra los 5 primeros, y en este me dice que sume los primeros 6, simplemente cambio la cantidad de veces que repito, y en vez de mostrarlo, los voy acumulando, o sea, los voy sumando en una variable acumulador para obtener al final del ciclo de repetir esa suma. ¿Sí? ¿De qué me sirve a mí esto? Si yo les dijera que quiero la suma de los primeros 100 números, ¿cuánto da los 100 números? ¿Cuánto dan? Me tendría que poner 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 100. Yo simplemente cambiando la cantidad acá, yo lo ejecuto. 50. ¿Sí? 5050, muy bien. Exactamente. Tendría que poner acá también, cambiar, ¿sí? Ahí está. Pero para eso sirve, para que yo pueda, de esta manera, ¿sí? Poder modificar un solo punto y poder obtener una suma de todos los números naturales. Esta forma de trabajar con los acumuladores nos va a servir muchísimo porque es algo que vamos a trabajar bastante. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien. Vuelvo con ustedes porque hoy me quedó gente que me había preguntado. No, nadie. Bien. ¿Alguna duda hasta acá de esto? ¿No? Estos son bastante sencillos. Son bastante sencillos. Mauro, yo me trabé en el ejercicio, no me acuerdo si era no me acuerdo cuál número era el que preguntaba el porcentaje general y después el porcentaje de, o sea, en el grupo anterior, en el 17, 18, 19. Yo me trabé en el 21. 21. El 21 es el de las notas de 40 alumnos. Ajá. Sí, ese. Bien. ¿En qué sentido? Espera que lo busco. No lo hice en realidad. Porque no lo hice. El que Pedro decía Bien. es el 19, Mauro. Ese, 19. 19. 19 dice ingresar 10 números 1 por vez, imprimir el promedio general, promedio positivos, considerar el 0 como positivo y promedio negativo. Ajá. Bien. Bueno, yo ¿Cuál es en el promedio general. Promedio general, volvemos al concepto de promedio. ¿Promedio qué era? ¿Se acuerdan que yo les dije? Promedio es un total, ¿sí? ¿Sí? Una suma total dividido una cantidad de elementos, ¿sí?
Si es general, es dividido la cantidad del total de elementos. O sea, si yo tengo 10 números, es dividido 10. Primero y primordial. Y si es un promedio general de números, es la suma de todos. O sea, la suma de los 10. Sean positivos, sean ceros, sean negativos, la suma de todos. ¿Sí? Yo puedo hacer una suma aritmética porque puedo sumar 8 más menos 2, más 0, más menos 1, más... Toda esa suma, dividido los 10, me da el promedio general. La otra opción que me dice el promedio de los positivos es solamente sumando en otro acumulador, tengo que acumular, o sea, sumar solo los que estén dentro de la consideración del positivo. ¿Sí? Es por eso que tengo que separarlos. Tengo dos opciones. Uno que son positivos, que son los ceros y todos los positivos. Por eso que tengo que preguntar que sea mayor o igual a 0. Ahí es donde está la trampa y donde tenían que pensar de eso. ¿Sí? Y después tengo los negativos. Los negativos tengo que simplemente contarlos porque creo que es, a ver qué dice, porcentaje, no, perdón, y promedio de negativos. También tengo que sumarlos. Todos son promedios, perdón. Son todos, es ahí donde tienen que usar los acumuladores, justamente. Tienen 3 acumuladores, uno general, uno para los positivos y uno para los negativos. En cada uno tienen que dividir. O sea, claro. el general es la suma de todos dividido 10. Eso es primero. Y después, el positivo es la suma de todos los positivos dividido, ojo, no dividido 10, dividido la cantidad de positivos, que también tengo que contar. Y los negativos es la suma de todos dividido la cantidad de negativos, que también tengo que contar. Tengo que utilizar dos contadores, 2 acumuladores por cada uno. Eso, ahí está, pues yo, a mí no me daba, digamos, o sea, me estaba comiendo un contador. En realidad era contar los positivos y los negativos. Claro, hay que contarlos aparte porque son 2 subgrupos dentro del total general. Yo de todas formas, esos ejercicios, como les dije al principio, van a quedar igual de tarea. Pruébenlos de hacer. Después yo los voy a subir. Correcto, son bastante sencillos. Se los voy a volver a subir para que ustedes comparen contra lo que ustedes tenían como venimos haciendo. Pero pruébenlos a hacer. Me interesa eso, de que ustedes los prueban a hacer solos. Yo se los puedo hacer ahora, pero me interesa más que los prueben a hacer solos. ¿Sí? Con estos datos ya podemos menos acomodárselo y verlo cómo lo hace. ¿Está? Belén, ¿encontraste el ejercicio o seguimos con los otros y después vemos en todo caso cuando lo... No lo hice, no lo terminé. No lo hiciste, perdón. Bien. De todas formas, también va a quedar de tarea, lo probas a hacer y si no, después cuando lo tengamos resuelto lo corroboramos la próxima semana. Dale. Genial. Bueno, vamos a seguir con los otros que estaban ahí. El 27, ¿sí? Bien, el 27 es lo mismo que... ¿Hola? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Porque yo por ahí pierdo, hay gente como que escucho un ruido y por ahí se me pierde el ruido. Bien. El 27 dice sumar los números del 1 al 10. O sea, es lo que vimos recién, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo que vimos recién. Así como hicimos del 1 al 100, podemos del 1 al 10, lo tienen que hacer simplemente cambiando. En vez del 6, cambian por un 10 y le da el mismo resultado, ¿sí? Así que ese también lo pueden hacer después, ese lo vamos a obviar y lo vamos a dejar. El 28, que es distinto, y acá es donde se va a complicar. Yo estoy hablando y no le estoy mostrando la pantalla, estoy hablando como un tarado solo con la pantalla del PDF. Ahí está, ahora sí. El 28 dice, sumar, ¿sí? Recuerden cuando lean los ejercicios, siempre desglosen las palabras, lean bien la consigna y aprendan a leer los ejercicios, ¿sí? Si dice sumar, yo ya sé que tengo que usar un acumulador y voy a tener que inicializarlo para tenerlo en 0 cuando arranque. Tengo que tener un acumulador porque dice sumar los números pares del 1 al 100. Y ahí entre paréntesis les muestra, ¿sí? 2 más 4 más 6 más 98 más 100. Mostrar el resultado. Y acá es donde combina, como yo siempre les digo, los ejercicios son todos muy parecidos, van incrementando en dificultad, pero solamente usando las herramientas que venimos viendo. Fíjense qué dice. Sumar los números pares. Si ustedes se acuerdan, recién vimos, en este, que es el 25, cómo mostrar los números pares. ¿Sí? Como hicimos recién también, cuando mostramos los 5 números naturales. Ahora los sumamos. Esto es lo
mismo. Acá mostramos los números pares, ya sabemos cómo obtenerlos, o sea, cómo lograrlos, ¿sí? Para eso volvemos al ejercicio que teníamos recién. ¿Y dónde está? Se me perdió. Se me perdió el ejercicio. Este era el número lo que habíamos visto recién del tema de mostrar los números pares, ¿sí? Nosotros habíamos visto que inicializábamos en un valor, lo sumábamos en 2, lo mostrábamos, esta es la última forma que había quedado. Si quieren lo hacemos de la otra forma, para que no nadie quede distinto, es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Así, ¿se acuerdan? Este es el que vimos recién, el tema de... Este es el tema de lo que vimos recién de mostrar los números pares. El ejercicio ahora es, fíjense que le dice, sumar, perdón, acá, el 28, sumar los números pares del 1 al 100. Esto es una trampa, está hecho a propósito, porque dice del 1 al 100. El 1 no es par, ¿sí? Por eso es que aclara acá, 2 más 4 más 6 más 8. Entonces, el 1 no me interesa, más allá de que lo diga en la consigna, el 1 no me interesa. Yo, con esto sé que yo, así como está este algoritmo, voy a generar un nuevo, así como está yo muestro los números, ¿sí? Con este muestro los números. Ahora, simplemente me dice que yo sume los números del 2 al 100. Como vimos recién, lo único que tengo que hacer es, otra vez, un acumulador, inicializo en 0, y en vez de mostrar, voy a suprimir eso, y voy a colocar un proceso donde haga que ese acumulador, fíjense que reemplacé en el mismo lugar donde estaba mostrando, para no cambiar el orden, ¿sí? ¿Qué hace esto? Inicializa una variable num en 2, un acumulador en 0. A la variable suma, le suma el valor de num porque num vale 2, ¿sí? O sea, 0 más 2 va a ser 2. Incrementa el número en 2, o sea, pasa a valer 4. Pregunta si llegó a 102. Vuelve, suma 2 más 2, ahora vale 4. Vale 4. Pregunta si llegó a 102, no. Vuelve, 4 más... 4 más 4 ya suma 8. Este vale 6 ahora, y así, hasta que llegue a 102, como vimos recién, que va a ser el límite. Si yo hago esto... perdón, que va lo mío. Si yo, lo que me falta acá es el mostrar, como dije antes. Voy a mostrar mi variable suma, ahí está. Y si yo ejecuto esto, me dice que la suma de los pares, que mal no separé ahí, me da 2550. ¿Sí? Si esto está bien, debería ser que del 2 al 100, sumando todos los números, me debería dar 2550. ¿A alguien le da de otro resultado? Y es que lo hizo. 2548, ¿no? Mauro, pero puede que sea un error nomás en mi fórmula, porque yo uso el mientras. Él es así de rebelde, Alexis, él usa el mientras y le mata con mientras. Es rebelde, no quiere usar repetido. Bien, está. El resultado está correcto, ¿sí? No porque sepa sumar tan rápido, es porque todos los años hago este ejercicio y ya me sé el resultado de memoria, nada más por eso. Pero es correcto, es 2550, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Si yo voy a la graficación de esto, es lo mismo que antes, ¿sí? Como les decía, voy a incrementar la suma, voy a acumular ese número cada vez que pase por el ciclo de repetir, en vez de mostrarlo, ¿sí? En vez de mostrarlo, lo voy a acumular y después lo voy a incrementar, y así voy a hacer cada vez que pase hasta que este número, cuando yo pase, la última vez que sume, el valor de num va a ser 100, que le va a sumar el valor que va a tomar la suma, lo va a acumular en suma, va a incrementar este en 2, va a llegar a 102 y va a salir. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo, lo único que cambié fue esta sentencia en vez del mostrar. Y obviamente puse el mostrar acá abajo, que es donde da el resultado.
Mauro, y acá, en este caso, en búsqueda de los pares, digamos, para complicarnos la existencia, ¿podría utilizar el mod? Preguntar el primero si es par o no. ¿Para O qué? sea, es un paso, entiendo que es un paso al Pepe, pero lógicamente... El tema es así. Yo voy a utilizar la condición lógica de un mod en base 2, ¿sí? Solamente cuando no conozco el valor del número. En este caso yo conozco el número porque lo estoy generando. Yo soy el que digo el número que va, ¿sí? No hay ningún ingreso. Eso es lo que les dije al principio cuando estábamos en esta secuencia de ejercicios. Acá yo no ingreso nada, lo genero. O sea, que yo digo, voy a escribir este número, este número, este número, este número. O sea, no pido ingreso de nada, no leo nada. Cuando yo ingreso, o sea, cuando leo desde afuera, cuando me ingresan un número por teclado, y yo no sé qué número puede ser cualquier número en el universo de todos los números, ahí es donde tengo que comprobar si el número es par con una condición lógica aplicando la formulita esa del num en mod 2, ¿sí? Pero en este caso no, es inútil, primero porque no leo nada, y segundo porque yo arranco el número en el número que quiero, ¿sí? Si yo a este ejercicio se los cambio, así como está, acá les dice que es del 1 al 100, y si yo les digo el ejercicio que sumen del 50 al 100, ¿dónde tendría que cambiar? ¿Qué tendría que hacer? Num, cambiar la variable num. ¿En dónde? Al comienzo. Al Al comienzo. principio, Exacto. Inicializo en Cuando declaro la 50. variable. Exactamente. Cuando hago la inicialización de la variable, la inicializo en 50 y este resultado me va a dar, si yo, fíjense que me da distinto, ¿por qué? Porque hago del 50 a 100 la suma de los pares de 1950, ¿sí? ¿Sí? Eso lo puedo hacer con cualquier número que a mí se me ocurra, ¿sí? Siempre y cuando sea par. Recuerden eso. Todo esto vale si yo inicializo en un número par. Si yo inicializo en el 35, este ejercicio no da por ningún lado, ¿sí? No da por ningún lado porque no va a sumar y nunca va a llegar a 102. ¿Ya? Eso es fundamental. Yo tengo que saber en qué número inicializo y para eso siempre tengo que inicializar el número par o inicializar en 2 como en pie de ejercicio para que sean del 2 al 100. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Quizá en un número par, perdón, impar. Ajá. Ahí en repetir, donde Ajá. decimos que num es igual a num, lo podemos modificar por sumarle 1 en vez de 2 y voy No. a ir buscando todos los pares. No, mirá. ¿Qué decís vos? Yo para cuestionar, para que los chicos se compliquen, ¿eh? Vamos que yo inicializo en un número impar, ¿sí? Ajá, ¿Sí? sí. Esto nunca me va a dar. Ah, pues también tenés que cambiar ahí, tendría que... Claro. Exactamente, tenés razón. ¿Está? O sea, nunca va a sumar pares en realidad. Me va a llegar a 102, va a salir del repetir. Pero nunca va a sumar pares, va a sumar todos los números. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, porque va a ir contando de a uno. Va a ir Exacto. Va a sumar todos los números. Exactamente. 36, 37, 38, en vez no me va a saltar a los pares. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? Bien. El 29, ese fue el 28, ¿sí? El 29 es un ejercicio que a mí me gusta y todos los años lo hago porque a mí me hace reír mucho la forma en la que lo plantea, pero es como para que se quede en la cabeza. El 29 dice, general, mediante la gráfica, nosotros vamos a hacer el solo código, todos los números pares comprendidos entre el 17 y el 39. Imprimir para nosotros mostrar cada uno de los valores y al final su suma. ¿Sí? Es este que está acá. Bien. ¿Cómo hacemos el ejercicio 29? Aplicando todo lo anterior, pero sumándole el mientras. Y dale con el mientras. ¿Cómo hacemos? Alexis que quiere usar el mientras. A ver, Alexis, vamos por la Alexis que él quiere usar el mientras. ¿Cómo hacemos Alexis con el mientras? No, yo tiré Sí. nomás ahí uno. ¿Se entiende lo que yo quiero hacer? ¿Sí?
Yo quiero entre el 17 y el 39 que me sume y me muestre solamente los números pares. ¿Sí? Aplicando todo lo que venimos viendo hasta ahora, justamente como decía Alexis, aplicando todo lo que venimos hasta ahora, ¿cómo hacemos para mostrar los números pares entre el 17 y el 39 y también, obviamente, sumarlos? ¿Alguien tiene alguna idea que la diga ahora o calle para siempre? Bueno, ocupando el 28, Lo que usted quiera podríamos, ocupar, puede ocuparlo. podríamos ¿entre qué número y qué número era, profesor? Entre el 17 y el 39. Bueno, lo iniciás Sí. ¿En el 18? ¿Sí? mm, Yo hago lo que ustedes me dicen, ¿eh? no. Yo Debate, iniciaría lo escucho. en el 16. 16. Bien. Ajá. Hay debate La porque suma, hay gente que lo quiere hacer así. suma igual a 0. Ajá. Que no alcanza a leer lo que dice. Ajá. ¿No se ve bien? Ahora el repetir. Sí, sí. Ahora lo repito. Bien. Lo mismo, suma es igual a suma más num. ¿Ah? Sí. Abajo, num es igual. Num es igual a num más 2. ¿Ah? ¿Seguimos? Sí. Hasta que Ajá. num sea igual a 38. El No, hasta ejercicio, el 37 era, ¿no es cierto? el Sí, ejercicio pero es hasta el 38 va a tener que ser. del 17, entre el 17 y el 39. Y el 39, 40 entonces. Hasta el 40. 42. ¿Hasta el 40? Para mí 42. Porque... perdón, el 39, no, está bien. Bien. Y ahí escribir como hizo usted lo último. Mostrar, bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Bien. ¿Alguien que opine algo distinto de esto? Fíjense lo que dice el ejercicio, ¿eh? De vuelta. Olvídense esto de la parte primera. Dice, todos los números pares comprendidos entre el 17 y el 39. Primero nos falta esto. Imprimir cada uno de los valores, o sea que tengo que mostrar los pares. Y al final su suma. Lo de la suma ya lo hicimos. ¿Sí? Estamos acá. Acá lo estamos sumando. Nos falta el tema de mostrar el número. ¿O no? Sí. Bien. Eso nos faltaba. Bien. ¿Alguien que diga que esto está mal o todos opinan que está bien? Yo por ahí diría que también se puede iniciar en 18 Ajá. y allá Claro, pero hasta ahí que tendrías que poner el mostrar arriba, digamos. claro, hasta que num es igual a 38. Sí, 38. Digo, Bien, no sé, de rebelde nomás. de hinchar. Vamos por parte. A ver, analicemos la situación. El ejercicio dice mostrar todos los números pares, ¿sí? Ya sabemos cómo hacer eso. Está bien lo que hicimos, el hecho de que la variable num se incremente en 2, eso nos va a dar números pares. Hasta ahí estamos perfectos. Esto está bien. Eso no se toca. Bien. Todos los números pares. Perfecto. Comprendidos entre el 17 y el 39. Miércoles. Nos jode, ¿por qué? Porque los dos límites son impares. ¿Sí? Y yo tengo que mostrar pares. ¿Sí? Bien. Como plantearon varios,
Obviamente yo puedo inicializar la variable en un número par indistinto del límite inferior y el límite superior, que sería el 17 y el 39. Si yo digo que quiero mostrar los números pares, entre el 17 y el 39, yo ya sé cuáles son los números, ¿sí? Yo sé que son el 18, el 20, el 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38. El 39 no, pues ya no me pasó, el 40 tampoco. O sea que tengo que mostrar desde el 18 al 38. Todos esos números, ¿sí? A mí el resultado me tiene que dar la suma, bueno, ya la vamos a ver cuál número da, pero me tiene que mostrar entre el 18 y el 38, ¿sí? Yo ejecuto esto. El 18 me lo muestra, el último número que muestra el 40. Ya ese no va. Entonces tengo que venir acá y decir, bueno, lo que está mal es el límite, porque no tengo que mostrar el 40. Claro, hay que el poner último 38. Bien, tengo que corregir esto. Corrijo eso. Me voy a mirar acá. ¿Sí? El último número es el 38, el primero es el 18, esto está correcto. Y obviamente la suma debería estar correcto. ¿Por qué? No, la suma es 308, Mauro. Muy bien, Alex, yo estaba haciendo el cálculo antes. La suma no da correcto, ¿sí? La suma da, como dice Alexis, da 308. Esa es la suma correcta. ¿Por qué está mal? Porque no incrementamos en 2. No, si acá estamos incrementando en 2. Ah, pero no, estaba leyendo suma igual a suma. No. Lo que está mal, y para eso es este ejercicio, es el orden de las sentencias. ¿Se acuerdan? Lo primero que vimos que un algoritmo siempre tiene que tener un orden, ¿sí? Porque para eso es un algoritmo, tiene un orden de secuencia. Lo que está mal es el orden. Eso tendría. Sí, sería el num igual a num más 2, eso va arriba. Bien, esto va acá. ¿Sí? Claro, o sea, primero tiene que incrementar el número y después acumularlo, después sumarlo. Fíjense que lo importante es que ya estamos descubriendo eso. Primero tiene que incrementar el número, ¿por qué? Porque arranca en un número que está fuera del rango. Entonces yo tengo que llevarlo al rango en donde pertenezco. O sea, tengo que inicializar, si yo lo inicializo en 16, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a 18. ¿Sí? Claro, Antes si de no te suma el incrementar, antes 16, de digamos. acumular. Exactamente, si no suma el 16. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta todo eso? Que si yo tenía esta sentencia abajo, lo primero que hacía era sumar el 16. Entonces, hacía el 16 más 0 y a partir de ahí sumaba todos los demás números. Haciendo eso, de poniendo el proceso acá arriba, ¿sí? Del incremento en 2, yo hago 16 más 2, num vale 18. Lo primero que hace es 0 más 18, suma vale 18. Muestra el 18, pregunta si llegó a 38, no, vuelve. Lo pasa a 20 porque lo incrementan 2, suma 20 más 18, esto pasa a valer 38, esto vale 20, vale 20, muestran un 20, pregunta si yo 38 no, vuelve, y así hace hasta que este número, cuando se incrementa en 2, pasa de 36 más 2, 38, lo suma al 38 como cuestión importante, lo suma como último número al 38, muestra el 38, llegó a 38, sale. ¿Sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Por eso este ejercicio es tan simple, pero a la vez tan didáctico a la hora de que lo importante de saber dónde estoy incrementando una variable, dónde la estoy sumando y dónde la estoy mostrando. No es lo mismo que yo ponga estas tres sentencias tan simples en distinto orden del que corresponde, porque o no me da la suma o no me muestra los números que corresponden. Lo mismo que la inicialización. Si yo hubiese planteado esto, fíjense, si yo cambio esto, inicializo así. Inicializo en 18 la variable num. ¿Qué tengo que cambiar de esto para que el ejercicio sea correcto? Sacarle a num el más 2 a la variable num, o sea, sacar la variable num
y en suma agregarle 2 a num. O sea, No. suma es igual a suma. No te Solo estás haciendo hay un que lío. cambiar. Lo cambias, ¿no? El num más 2 ponerlo último. Pará. Primero Las mostrás. tres. Ah, está bien. Claro, estoy haciendo el mismo error que cometíamos antes, digamos, no estoy tomando la variable. Ahí muestro la Ese sería el variable orden y ahora. todavía empieza el proceso. Fíjense todo lo que Profe, le hago cambió. una consulta. ¿Por qué? Sí, señor. Si pones el mostrar entre medio, ¿daría? Así como está ahora, lo pongo entre medio de las dos sentencias de estado. Claro, entre medio de las dos sentencias poner el mostrar. ¿Así? ¿Así? Sí, sí. En este caso no. No, porque acá no pasé nada num y me muestra igual. Pero sí, o sea, si yo lo pongo así es como más ilustrativo de lo que está haciendo el algoritmo. Esa simplemente. Fíjense que yo cambié la inicialización, en vez de ser de 16 la puse en 18. Como 18 forma parte de lo que yo tengo que mostrar, lo primero que tengo que hacer antes de modificar la variable es mostrarla. La muestro, sin modificarla, la sumo, ¿sí? O sea, lo guardo en el acumulador, Profe, ¿sí? disculpe, profe, pero ¿Cómo? si la pones en mostrar entre medio, como le dije recién, en realidad no estás Ajá. modificando la No, variable. por eso te dije que está correcto, es lo mismo. Es exactamente lo mismo tenerlo acá arriba que ponerlo acá. No cambia nada. Pero es más No, no, gráfico comprendí de mal. ver. No cambia nada. No cambia nada. Por eso le digo, vuelvo de vuelta. Muestro la variable porque el 18 lo tengo que mostrar. Sin modificarlo, lo acumulo en la variable suma y después cambio la variable num, o sea, la paso a 20, o sea, 18 le sumo 2, pasa a 20, pregunto si llegó a 40, y fíjense que ahora no pregunto por 38, sino que pregunto por 40. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver, esto lo va a repetir. Cuando llego a 38, que es el último número, voy a mostrar el 38, lo voy a acumular, se lo voy a guardar, lo voy a incrementar, o sea, pasa de 38, va a pasar a 40, y cuando llegue a 40 sale. ¿Sí? Fíjense que las sentencias son las mismas, lo único que fui cambiando el orden en base a qué? En base a la inicialización y a la finalización del intervalo. En cuanto yo quería que termine, yo tuve que ir moviendo las sentencias en distinto orden para que el ejercicio dé correcto. ¿Sí? Esto sirve para que ustedes vean que no es lo mismo poner en cualquier lado el mostrar o poner en cualquier lado acumular, o no es lo mismo modificar una variable que después voy a utilizar. ¿Sí? Recuerden que cuando la primera forma que hicimos, sumábamos el 16, que estaba mal, porque el incremento de la variable suma estaba al principio, cosa que yo no debería hacer. Pero de esta forma, o así como lo vimos antes, inicializando en 16, poniendo como límite final el 38, pero invirtiendo las sentencias, el ejercicio vuelve a dar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Mauro. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda de todo esto? ¿No? ¿No? Nadie. Miércoles. Explico re bien. Últimamente me estoy. Capaz que me. Sí, Yo lo hice distinto. me parece bien. Está bien. Mientras Puse quede. primero mostrar, Ajá. puse después número y Sí. después la suma. Pero en el número puse más 1 y después es 39. Pero ¿y cómo te dan los pares si sumas de a uno? Ah, me olvidé de eso. Ah, claro. Porque la idea es que son pares. Fíjate que el ejercicio dice Sí, ahora. Sí, mostrar solo los pares y la suma de esos números. ¿Sí? ¿Está? sí, profe. Buenísimo. Bien, vamos de vuelta. Este ejercicio, así como está, también se los voy a subir y va a quedar de tarea también para la próxima, para que ustedes lo puedan hacer y se diviertan, porque está buenísimo de adivinar en dónde van cada una de las sentencias.
Bien, ahora sí, a partir del 30 cambiamos un poquito y vamos a ver otro tema que es el tema de intervalos. Vieron que cuando vimos el tema de la validación de la nota hace un par de ejercicios atrás, habíamos visto el tema habíamos pasado por arriba el tema de lo que es un intervalo. Un intervalo, ¿sí? Es una cierta porción de números comprendidos entre un número y otro, ¿sí? El ejercicio 30, tal cual lo están viendo ahí en pantalla, dice, dado 100 números, o sea que tengo que ingresarlos, cuando dice dado algo es porque tengo que ingresar, ¿sí? O sea que ahora tengo que leer, dado 100 números, determinar cuántos pertenecen al intervalo 6, 20, o sea que están entre el 6 y el 20, y cuántos entre el 30 y el 100, inclusive. Mostrar los resultados. De vuelta vamos al tema de cómo interpretar los ejercicios. Si dice dado 100 números, dijimos que tenemos que leer, o sea que vamos a tener que mostrar un cartelito, ingresa un número, leer el número. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Ya lo habíamos visto con otros ejercicios. Voy a ingresar 100 números. Obviamente que si son 100, voy a tener que repetir hasta 100, ¿sí? Porque son 100 números. Voy a utilizar el contador veces para determinar eso. Después me dice, determinar cuántos, ¿sí? Un contador, porque cuando dice cuántos, ya dijimos que cantidad, entonces necesito un contador, voy a necesitar un contador, ¿para qué? Después ya vamos a ver para qué. Y después dice cuántos a tal cosa, 2 contadores. O sea que voy a necesitar 2 contadores que voy a tener que mostrarlos, porque siempre viene, o sea, mostrar los resultados. Voy a tener que mostrar el resultado de esos 2 contadores. ¿Qué voy a contar? Como yo voy a ingresar números, ¿sí? Lo que me pide el ejercicio es que yo determine los números que ingreso si pertenecen a un intervalo. Como dijimos, un intervalo, a ver, déjenme un ratito, voy a ver acá, dejo de compartir, un segundo. A ver si podemos, si yo lo puedo hacer, y ustedes lo ven, estaría buenísimo. Tan, 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 tan. ¿Todos ven la pizarra? ¿Se ve? No, No, profe. nada. Pide solicitar acceso, Mau. ¿Por qué? A ver si me deja compartir con todos. Pero no. Olvídense. No dije nada. Tenemos diciendo que vamos a hacer más gráfico con otra cosa, que es más fácil que el tema de la pizarra. Y ahí es donde le doy la razón a Silvina, porque la pizarra no es sencilla para... El tema de la pizarra es todo un tema... Vamos a aplazar, Mauro. No. Ahí vamos. Espérenme que busque una herramienta que tengo por acá. Un segundito nomás, ya los libero. Ya les muestro qué es lo que quiero mostrarle, porque si no es todo es mucho más gráfico. Esto, aunque ustedes no lo crean, es toda una cuestión del tema del Meet, porque con Zoom es mucho más sencillo. Lo he probado y he dado clases con Zoom, es mucho más sencillo todo el tema de compartir cosas para graficar y eso. Ahí está. Esperen un segundo. Ahí. ¿Todo bien? El Paint, ¿lo conocen de memoria? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí. Genial. Bien. Les decía, ¿qué es un intervalo? Dijimos que es una porción de números comprendida entre un número y un número. El ejercicio nos plantea, ¿sí?, que nosotros necesitamos saber cuántos números pertenecen al intervalo que va desde el 6, ¿sí?, hasta el 20. Ese es un intervalo, ¿sí? Perdón la desprolijidad, pero es difícil de escribir con el Paint, así que así a mano alzada, ¿no? Este es un intervalo, donde yo tengo un límite superior y un límite inferior, ¿sí? El 6 es mi límite inferior y el 20 es mi límite superior. Todo lo que está comprendido entre esos dos números es el intervalo 6-20, ¿sí? O sea, todo lo que están acá adentro, ¿sí?, son todos los números. O sea, 7, 8, 9, hasta el 20 son todos los que pertenecen al número entre el 6 y el 20. Y lo otro que me plantea el ejercicio que también quiere saber, de los números que yo ingreso, que voy a ingresar por teclado, ¿cuántos pertenecen también al otro intervalo que es entre el 30 y el 100? O sea,
Si en los números que yo ingreso, por ejemplo, un 50, el 50 no está en ninguno de los dos intervalos, por ende no lo tengo que contar. Ahora, perdón, sí, el 50 lo cuento acá. El 25 era, estaba pensando en el... Si ingreso el 25 está acá, ¿sí? Acá entre medio. Entonces, como tengo este intervalo y este otro, ¿sí? El 25 no me interesa porque está acá, entonces no lo voy a contar, no me sirve para nada. Ahora, si ingreso, por ejemplo, el 50, como dije recién, el 50 está por acá, ¿sí? Está dentro del intervalo, entonces lo tengo que contar. Ese es el sentido del ejercicio. O sea, yo que necesito saber de los que ingreso, ¿sí? De los números que ingreso, cuántos voy a tener dentro de este intervalo, este que está acá, ¿sí? Y cuántos dentro de este, ¿sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo sé yo cuando un número pertenece a un intervalo? ¿Sí? Utilizo, y ahora voy a dejar de compartir esto, era solamente para mostrarle eso como para graficarlo. Utilizo, voy de vuelta con el design. Vamos a ver. Utilizo condiciones lógicas, ¿sí? ¿Por qué? Un número cumple la condición de estar en un intervalo si obviamente tiene la condición. Como dijimos recién, por ejemplo, si un número, como es, el intervalo es entre 6 y 20, yo puedo decir, si el número es mayor o igual a 6 y el número es menor o igual a 20, entonces, esa forma es de determinar un intervalo de manera lógica. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, si el número es mayor o igual a 6, significa que son el 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos los números para arriba son mayores o igual a 6, ¿sí? Eso significa que es mayor o igual a 6. Pero también le estoy diciendo que tiene que cumplir otra condición. Eso implica el i. Esa unión de las dos condiciones lógicas hace de que estas dos condiciones se tengan que cumplir a la vez. Eso es lo que hace un intervalo. Si las dos condiciones lógicas se cumplen a la vez, o sea, las dos son verdaderas, el número me va a dar, o sea, la condición lógica me va a dar verdadero. Si yo les digo esto de esta manera, por ejemplo, como hablamos recién, el 15, sí. El IS significa el verdadero, digamos. Eso me No. parece. No. Ahí voy a explicarlo. Vamos con la parte real. Yo ingreso por teclado el 15. La evaluación que hace esta condición es 15. Acá tengo 15. 15. ¿Es mayor o igual a 6? Sí, es verdadero. Y 15, porque es el mismo número, 15, ¿es menor o igual a 20? Sí, también. O sea, las dos condiciones que yo le puse, las dos son verdaderas. ¿Sí? Entonces, esto es verdadero. O sea, todo lo que ponga yo acá debajo es lo que voy a hacer con ese número. Si yo ingreso el 25, 25, ¿es mayor o igual a 6? Sí, es mayor o igual a 6. ¿Y 25 es menor o igual a 20? No. Ya una de las dos me dio no, significa que esto ya no es verdadero, entonces no puedo hacer que esta condición lógica sea verdadero, va a ser por el si no, ¿sí? Porque ya es otro número, porque no está dentro de este intervalo. Esto estoy diciendo todos los que cumplen esas dos condiciones a la vez. Eso implica el i. Eso es lo que me preguntabas, Pedro. El i implica que las dos o más condiciones que yo ponga en una condicional, ¿sí? En una condicional sí, las dos condiciones se cumplen a la vez. O sea, las dos tienen que ser verdaderas. Si yo pongo un 5, fíjense, pongo el 5. 5, ¿es mayor o igual a 6? No, ya está, lo descarté. Pero también puedo preguntar, ¿y 5 es menor o igual a 20? Sí, me dio esta verdadera, pero esta ya me dio que es falsa. Entonces ya no puedo asumir de que esto está correcto. Entonces el número no cumple con la condición que yo estoy buscando. Yo busco solamente los números que cumplen las dos condiciones a la vez. Eso implica el i. ¿Sí? Para el i me sirve a mí para hacer intervalos cerrados, se llaman.
donde yo tengo que cumplir dos condiciones. ¿Sí? Cumplir las dos verdaderas. ¿Se entendió más o menos eso? ¿Sí? Sí, Mauro. Sí. ¿Sí? Bien. Sabiendo eso, vamos a arrancar a ver, vamos por partes. Este es el 30. Dijimos, yo voy a tener dos contadores, ¿sí? Voy a poner uno que se llame 620. Voy a poner así. Voy a inicializar el 0. Y otro contador del 30 al 100. ¿Sí? Ahí solamente lo que hice fue inicializar dos contadores distintos. ¿Sí? Son los que voy a contar y los números que vaya encontrando. Dijimos que yo voy a hacer un repetir, porque sé la cantidad de números que son. ¿Sí? Voy a tener, vuelvo al ejercicio porque no me acordé, sí, 100 números. ¿Sí? 100 números. Entonces, que voy a utilizar la variable veces otra vez, como veníamos utilizando, hasta que veces sea igual a 100. ¿Sí? Esto lo voy a... Sí, ahí voy, ahí corrijo. Quería borrarlo de abajo, para que no los confunda. Dijimos, voy a utilizar la variable 100, la variable veces para que llegue a 100, ¿sí? ¿Y qué voy a poner acá adentro? Como dijimos que habíamos leído el ejercicio y lo interpretamos, dijimos que teníamos que ingresar 10 porque decías, 100, porque teníamos que dado 100 números. Entonces, como dijimos que teníamos que ingresar, voy a poner mostrar. ¿Sí? Y un leer, como veníamos viendo hasta ahora, esa variable número. ¿Sí? Tengo el número ingresado, tal cual lo planteábamos recién. Una vez que ingreso el número, directamente tengo que controlar ese número que tengo, si pertenece a los intervalos que me interesan a mí. Ya habíamos visto cómo hacíamos. Primero que el primer intervalo, habíamos dicho que era si era mayor o igual a 6, y ese número que ingresé es menor o igual a 20. Menor o igual a 20. Si eso se cumplía, ¿qué pasaba? Yo tenía un número que estaba dentro del intervalo que me interesaba a mí, que era el 6 al 20. Entonces, ¿qué hago? Lo cuento dentro de ese intervalo. ¿Sí? Con esa variable rara, que le puse un nombre rarísimo, pero está bastante fácil de entender. ¿Sí? Lo cuento, ¿sí? Porque pertenece a ese intervalo. Si no pertenece a ese intervalo, yo tengo dos opciones. O descartar directamente porque ya no me interesa y puedo preguntar directamente, o puedo anidar, puedo decir, si no es entre el 6 y el 20, puedo buscar que pertenezca al otro intervalo, porque quizás es un número mayor. De la misma forma, razono, lógicamente, si el número es mayor o igual al 30 y el número es menor, otra vez, al 100, entonces, ¿sí? Si no pertenece al intervalo entre el 6 y el 20, puede ser que pertenezca a este. Entonces digo, si no, vuelvo a preguntar por el intervalo. Fíjense que es lo mismo, son dos intervalos distintos. Uno es entre el 6 y el 20 y el otro es entre el 30 y el 100. Y yo lo que hago es preguntar que el número sea mayor o igual al límite inferior o menor o igual al límite superior, en este caso el 100. Si el número está dentro de ese intervalo, yo puedo contarlo con el otro contador que tengo para la otra condición. ¿Sí? Y si no pertenece a ninguno de los dos intervalos, ¿qué pasa? No me importa más nada, ¿sí? No necesito más nada. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que controlar, vuelvo al ejercicio, es cuántos pertenece al intervalo 6-20 y cuántos al 30-100. Eso es todo lo que me pide el ejercicio. Todos los números fuera de esos dos intervalos, a mí
no me interesan, ¿sí? Por ende, puedo dejar de controlarlos, ya controlé el número, hago lo mismo de antes, ¿sí? A la variable veces la incremento en 1 para que me controle la cantidad de números que voy haciendo, para que sean 100, ¿sí? Y después solamente me queda mostrar... ahora el 6 al 20 y me queda mostrar... Y muestro los dos intervalos que obtuve con esas dos variables. Y eso es todo lo que necesito de mi algoritmo. De todo esto, lo importante únicamente es esto. Cómo nosotros hacemos para determinar un intervalo o cómo un número pertenece a un intervalo, ¿sí? O una variable, ¿sí? En este caso, una variable que yo leo, voy a ingresar un número. Si ese número es mayor o igual al límite inferior, que en este caso es el 6, y esa variable es menor o igual al límite superior, que es el 20, ese número pertenece al intervalo que yo estoy buscando. El intervalo puede ser cualquier número, ¿sí? Entre 0 y el 1000, entre el 5 y el 500, cualquiera pueden ser los intervalos. Yo simplemente tengo que saber cuál es el límite inferior, ¿sí? Y cuál es el límite superior. Lo mismo, también tengo que saber, fíjense que el ejercicio acá, ¿sí? Aclara, inclusive. Eso es importante que diga inclusive, ¿por qué? Porque eso me determina que el control yo lo tengo que hacer por un mayor igual y un menor igual. Si no diría inclusive, estos intervalos serían con los símbolos solos, o sea, que sería mayor a 6 y menor a 20. Eso determina que los dos números, los dos límites no están incluidos en el intervalo, pero todo lo que está dentro sí, o sea, sería 7, 8, 9, así hasta llegar al 19, que es el último número, ese sería todo el intervalo, el 6 y el 20 están excluidos, ¿sí? Pero como dice inclusive, yo voy a poner el igual para que sea con los límites incluidos, ¿sí? Eso es importante. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Buenísimo. Genial. Genial porque ahora viene todo el tema de lo que tienen que hacer. Bien. Como dijimos antes, para no cansarlos tanto, ¿sí? Vamos a cortar acá. Van a quedar de tarea los que habíamos quedado en la clase pasada, ¿sí? Que eran del 17 al, no me acuerdo el número, del 17 al 20, ¿sí? Eran todos los que dijimos que eran todos parecidos, donde ustedes tenían que hacerlo. Esos dos se los voy a subir ahora. El 21, que lo habíamos... El 21 porque estaba también de tarea, eso no me acuerdo, porque hoy cuando me planteó Belén, yo no me acordaba si el 21 Hasta lo el habíamos hecho acá o lo 24, tenía. Mauro, eran los ejercicios que habías hecho en clase, entonces más o Bien. menos dijiste que lo podíamos hacer si podíamos. Bien. Está. Vamos a hacer así. Del 17 al 21 entonces lo van a hacer, eso va a quedar como tarea. ¿Sí? Los otros de generar los números del natural y todo eso que ya lo vimos en clase, yo se los voy a subir directamente, eso no lo van a tener que hacer. O sea que hasta el 28, ¿sí? Hasta el 28 se los voy a subir. Del 22 al 28 se los voy a subir para que lo tengan. Fíjense qué bueno que soy, ahí deben decir qué grande, Mauro, no me tengo que hacer eso. ¿Sí? Del 22 al 28 se los voy a subir, igual lo van a tener en el Classroom. Y lo que van a tener que hacer va a ser 29, ¿sí? 30, que es el que acabamos de hacer, aquel que pudo tomar nota y que pudo ver, lo vuelve a hacer y lo puede subir de vuelta. Y el 31, que es obviamente de esta tanda de ejercicios, que lo único que tienen que hacer, dice, ingresando 20 valores numéricos. Esa P, para aquellos que lo hayan visto, lo tengan
tengan que dice ingresar 20 valores numéricos entre paréntesis. P es el nombre de la variable que ustedes tienen que poner al número que ingresan. Si no le ponen P, no importa, ¿sí? Pero es más que nada para que estén todos iguales. Eso es el P entre paréntesis que dice. Por consola determinar cantidad de valores numéricos que son menores a 100 o mayores a 500. Y B, la suma de los P, en este caso los números, cuyos valores estén comprendidos entre 200 y 300. Lo que les va a dificultar va a ser el inciso A. El B es muy similar a lo que vimos recién. Solamente que ahora tienen que hacer otra cosa cuando encuentran valores dentro de ese, desde ese intervalo, ¿sí? El A tienen que simplemente pensarlo, ¿sí? Y se los dice, si ustedes leen el ejercicio, se los dice cómo tienen que hacerlo. Solamente tienen que leer y pensar. ¿Está? Así que entonces, pasando en limpio, del 17 al 21 de tarea, del 22 al 28 se los subo, 29, 30 y 31 tienen que hacerlo de tarea también. Como tenemos una semana hasta que nos volvamos a ver, tienen tiempo suficiente, piensen los ejercicios, lean las consignas, interpreten, aprendan a pensar y a leer lo que están, a pensar lo que están leyendo, ¿sí? Y recuerden que, como les dije antes, tienen la ayuda de que los ejercicios son muy similares, van entre comillas así, hilvanando todos los temas que vamos viendo, solamente tienen que mirar el ejercicio anterior cómo se hizo, pueden utilizar partes de eso, como bien ven en clase, yo copio y pego de lo que ya vengo trayendo anterior, porque es simplemente igual, pero la idea es que ustedes piensen cómo armar el ejercicio en base a lo que ya tienen de herramienta. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Venimos bien entonces. Buenísimo. Me asustan las caras de así como de susto, de que no me quieren decir, no entendí nada. Pasa que nos pero está bien. esperando Jorge. Pasa que nos está Claro, esperando me está Jorge. Bien, bien. Ya los dejo. Chicos, les agradezco y los dejo en paz. Que tengan un buen fin de semana y los veo dentro de unos cuantos días para lógica y después seguimos con la ingeniería. Gracias y por la paciencia y díganle a Jorge que me disculpe por la tardanza. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches, Mauro.